Bueno, hasta ahora hemos visto una presentación, o hemos creado una presentación muy sencilla, insertando objetos de manera muy básica. Ahora vamos a proceder a ir objeto a objeto de los posibles que podemos insertar y vamos a verlo con más detalle. Por ejemplo, el primer objeto que vamos a estudiar va a ser la tabla. Aquí está la tabla. Existen una serie de opciones para crear una tabla. Por ejemplo, aquí yo puedo insertar el número de columnas y de filas y él, lo veis, me la va creando. Bien, otra opción puede ser insertar una tabla. Esta opción nos lo pide que numéricamente se la indiquemos. Si indicamos eso, pues nos creará 5 y 2. Bien, vamos a darle para atrás. Insertar. También tenemos la opción de dibujar tabla, pero esta es un poco más laboriosa y vamos a proceder a las más importantes. También podemos, digamos, extraer a partir de una hoja de cálculo de Excel. Él nos genera una hoja de cálculo donde podemos abrir, extenderlo y ya tendríamos nuestra hoja de cálculo. Esta opción es muy interesante. Otra opción que podemos trabajar es, ya hemos visto todas estas, ¿vale? Pero también podríamos tener una tabla, por ejemplo, en Excel o una tabla en Word, por ejemplo, y tener la capacidad de abrirla aquí. Para ello hay una opción aquí en el menú insertar, que es insertar objeto. Si nosotros insertamos, por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos una en Word y lo tenemos en un archivo, ¿vale? Vamos a crear desde archivo, examinamos. Por ejemplo, yo aquí en el escritorio tengo una tabla de Word, esa. Como veis, me permite generar un vínculo o dejarla, insertarla tal cual está. Si genera un vínculo, que si modificamos la tabla en Word, también se modificará aquí en PowerPoint. Por ejemplo, vamos a aceptar. Por ejemplo, si abrimos la tabla y modificamos en mayo y ponemos 100, salimos, guardamos, y si previamente también hemos cerrado y guardado el PowerPoint, al abrirlo de nuevo, este nos indicará que si queremos actualizar los vínculos. Si le decimos que sí, actualizará, nos aparecerá en mayo los 100 que hemos modificado en documento original. Vale. Otra opción muy válida es que yo abra directamente el objeto. Estoy en Word, selecciono la tabla, ¿vale? Selecciono la tabla y le damos a copiar, ¿vale? Le damos a copiar tabla. Nos vamos a PowerPoint, vamos a otra diapositiva, la opción de pegado especial. Bien, ahí nos dice, vamos a pegar, aceptar, y nos ha pegado la tabla, en este caso el objeto tabla. De tal manera que cuando modificamos el Word, automáticamente nos actualizará PowerPoint. Estas son algunas de las formas de utilizar una tabla en nuestro PowerPoint. Vamos a insertar una nueva diapositiva, por ejemplo en blanco, y vamos a insertar una tabla y la vamos a insertar, por ejemplo, 4×4. Ahí la tenemos, la tabla. Bien, como veis, arriba a la izquierda ya me aparece el diseño de ese objeto si lleva fila de encabezado. Lo veis que sí lleva una fila de todo el encabezado. Si lleva filas alternativas con bandas.
Si lleva fila de totales, me pondré una fila con los totales. La primera columna me la podría seleccionar, la última columna también. O sea, nos da una serie de opciones. Aquí tendríamos los estilos de la tabla que yo podría seleccionar. ¿Lo veis? Estos son estilos rápidos de diseño. Bien, lo importante aquí es que cuando yo vaya a modificar algo, en este caso por ejemplo de bordes, efectos, sombreado, que yo tenga muy claro lo que quiero modificar. De ahí que si quiero seleccionarlo todo, pues los bordes, le digo bordes externos, vale, pues automáticamente todos los bordes. Bien, si yo solo selecciono una y le digo bordes externos, solo será de esa que he seleccionado, ¿vale? Más opciones, podemos poner efectos también, estilos rápidos a la hora de cambiar la letra, por ejemplo. Bien, voy escribiendo y con el tabulador puedo ir pasando a la siguiente celda. Como veis también, al crear la tabla nos aparece otra nueva pestaña que se llama presentación y vamos a ver qué opciones presenta. Por ejemplo, esta es la de seleccionar, esta es muy importante porque es la que me ayuda a saber lo que quiero seleccionar, a tener muy claro lo que selecciono. Por ejemplo, si quiero seleccionar la última fila, ¿vale? Pues yo me coloco aquí y le digo seleccionar fila y ya me ha seleccionado toda la fila. Otra opción importante, otra opción válida es colocarnos y nos aparece una flecha negra que indica que estamos seleccionando toda la fila, ¿lo veis? Igual ocurre con las columnas. Al ponerme me sale esa flechita que me indica que si hago un clic he seleccionado la columna. Podría también, a través de esta opción, una vez que yo he colocado, seleccionar la columna, ¿vale? O seleccionar toda la tabla. Bien, vamos de nuevo, pinchamos dentro. Acordaros que si pincháis fuera desaparece esa serie de opciones. Bien, pinchamos dentro de la tabla, le damos a presentación, que ya tenemos. Podemos seleccionar y eliminar filas, columnas, lo que nos interese. También podemos insertar, por ejemplo aquí, si yo selecciono la última fila, puedo insertar arriba otra, puedo insertar debajo, puedo, en este caso derecha e izquierda, haríamos referencia a columnas. Puedo seleccionar una columna e insertar a la derecha o insertar a la izquierda, ¿lo veis? El único tema es que él va reajustando las columnas en relación al tamaño de la tabla. También podemos, típico, seleccionar dos celdas y combinarlas. Asimismo también podemos dividirlas, nos preguntará en cuánto y la podemos dividir. Esta opción nos habla del tamaño de la celda, o sea que si yo estoy aquí, o sea que aquí nos va a indicar esa celda el tamaño que va a tener, la celda que yo tenga seleccionada. E igualmente el ancho, ¿lo veis? Aquí me permite distribuirlas tanto horizontal como verticalmente. Bien, otro aspecto importante es la alineación. La alineación, por ejemplo. La alineación que puede ser cuando yo, lo primero que tengo que hacer es seleccionar la columna. Aquí voy a coger y le voy a centrar o lo voy a poner margen derecho. Luego, dependiendo del tamaño de la altura, podemos ponerla en el centro o abajo a nuestra conveniencia. Luego también cuando tenemos mucha información arriba la podemos poner vertical y aquí por ejemplo esta opción nos pondría vertical. Bien,
inclusive los márgenes de las celdas para poder escribir un poquito más. Bien, ahora, tamaño de la tabla. Aquí me habla del alto del total de la tabla. Y dice que son 7,96 centímetros. ¿Lo veis? Aquí podemos ampliar. O el ancho. Aquí lo podemos ampliar también. Como recordad que es un objeto y lo podemos pinchar y arrastrar y colocar donde deseemos. Bien. Podemos, como un objeto, lo podemos traer hacia adelante, hacia atrás y también ver nuestro palet de selección. En este caso, por ejemplo, solo habría, como veis, en el palet de selección solo está ese objeto que es la tabla y el marcador de la fecha que aparece ahí en el pie. Bien, pues hasta aquí sería el tema de la tabla. Como veis, podemos dibujarla directamente, crearla directamente, vincularla de otro objeto, ya sea de Word o de Excel. Podemos también insertar como objeto. Pues hasta aquí sería el resumen de la tabla.